Carlos Sánchez Berzaín, abogado politólogo, máster en ciencia política y sociología, catedrático, estadista, perseguido y exiliado político, director del Inter-American Institute por la Democracia, a quien le damos la bienvenida, es amigo de esta casa. Buenos días, señor Carlos, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias. Un placer. Un saludo a toda su audiencia y a todo el equipo suyo. Un placer, señor Carlos. Usted ha calificado, y por allí quiero comenzar esta entrevista, como un crimen de agresión lo de Rusia a Ucrania. Que esto no tiene que ver con ideología, que si la izquierda contra la derecha. Yo quisiera que usted le dijera a nuestra audiencia qué hay detrás de todo esto. Bueno, lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania corresponde a la definición de crimen de agresión, que es un concepto establecido por el derecho internacional, determinado en las sentencias de los tribunales de Nuremberg y Tokio, que son los tribunales que se establecen después de la Segunda Guerra Mundial y que llevan al cadalso a una serie de responsables del nazismo y del imperialismo japonés en ese momento, ratificado por la Carta de las Naciones Unidas y determinado por el artículo 5 del Estatuto de Roma, que es el tratado internacional en el que se fundamenta el Tribunal Penal Internacional. O sea, el concepto de crimen de agresión es la descripción de un delito que comete un grupo de personas a cargo de un Estado para invadir, agredir, atacar y hacer lo que está pasando de parte de Rusia a Ucrania sin motivo alguno, y eso es un delito. Delito que está agravado por el hecho de que han habido sanciones y sentencias concretas a la gente que cometió ese delito en los tribunales de Nuremberg y Tokio, pero que además está más agravado aún con el tema de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo que estamos viendo en la invasión de Rusia a Ucrania es un conjunto de delitos que no tienen nada que ver con una disputa respecto a la concepción de lo que es determinada situación política, respecto a lo que es la ideología o a lo que es la derecha y la izquierda, porque aquí viene otro punto que es importante recalcar. Si ustedes observan, el mundo del siglo XXI es un mundo capitalista, todo es capitalista. La China comunista es capitalista, Rusia es capitalista, los árabes son capitalistas. El capitalismo derrotó al comunismo empezando la década de los 90 y esa derrota fue fundamentalmente económica. El mundo es hoy día capitalista. La otra característica del mundo es que está globalizado. El mundo está integrado en una dinámica que conocemos como globalización, y la tercera característica es que vivimos en una revolución tecnológica, el mundo tecnologizado. Entonces no estamos discutiendo qué mundo queremos. El mundo es capitalista, globalizado y tecnologizado. No se está discutiendo el qué, lo que se discute es el cómo. Y en el cómo solo hay dos posibilidades de organizar la sociedad: respetando la libertad, respetando los derechos humanos, respetando al ser humano, que es el sistema democrático, o violando esa libertad, esos derechos humanos y concentrando el poder con cualquier pretexto político, teocrático, lo que fuera, en manos de un sistema dictatorial o de un sistema totalitario. O sea, este es el choque que marca el verdadero eje de confrontación del siglo XXI, que es dictadura contra democracia, y que en América Latina hemos experimentado desde muy temprano el siglo con la expansión del castrismo como socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Castrochavismo, correcto. La expansión de la dictadura de Cuba, estableciendo dictaduras en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en su momento en el Ecuador, y subordinando gobiernos como el de Argentina de Fernández Kirchner y el de López Obrador en México, en países que siguen siendo democracias, pero que sus gobiernos están al servicio de las dictaduras de la región. Entonces, señor Carlos, entonces esa narrativa de que la izquierda, de que la derecha no quiere que nosotros, los progresistas, los entre comillas progresistas, que a mí no me gusta llamarlo como progresistas, que nos están impidiendo nosotros seguir adelante, esa es una ideología, lo que hay detrás de toda esta ideología criminal en todo caso. No, no es ideología, es crimen organizado. Es crimen organizado. Los conceptos importantes es separar el crimen de la política. Yo quiero decirle lo siguiente: la OTAN está conteniendo y está respaldando a Ucrania junto con Estados Unidos, y en la OTAN, los miembros de la OTAN, que son los países europeos democráticos,
tienen presencia inclusive gobiernos de izquierda democrática. O sea, esto no tiene nada que ver con la ideología. El eje de confrontación es dictadura, violencia, violación de derechos humanos contra democracia, que quiere decir libertad y protección del ser humano. Entonces, eso es lo que estamos viendo en un conjunto de actos que configuran crimen de agresión, crímenes de lesa humanidad y que además han integrado en torno a Rusia a todos los grupos dictatoriales que detentan indebidamente el poder en diferentes regiones. El caso de las Américas es muy concreto. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua son las plataformas de Rusia en la región, y eso plantea dos consecuencias iniciales. La primera, el nivel de peligrosidad que representan esos gobiernos, donde hay plataformas obviamente rusas con carreras armamentistas que vienen desde hace mucho tiempo y que amenazan la libertad y la democracia y que amenazan concretamente a Estados Unidos. Y la segunda es que, de nuevo, la urgencia de cesar las dictaduras de las Américas, porque son el centro de la conspiración, la desestabilización y la amenaza a los pueblos y a la paz y la seguridad internacionales. Señor Carlos, ¿qué hay detrás de esta votación que hubo para la condena de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Por qué, por ejemplo, Cuba? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Nicaragua? ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué Bolivia se abstienen y no siguen la narrativa de su discurso de apoyo a Vladimir Putin? ¿Por qué? Por ¿Qué hay detrás? razones... No, eso, abstenerse es una manera de apoyar. Frente a un crimen que se está cometiendo, que es el asalto, que es la invasión, que son las violaciones a los derechos humanos, la abstención es una forma de complicidad. O sea, es una participación directa, porque aquí no hay lugar a puntos intermedios, ¿sabe? Se defienden o no se defienden los derechos humanos. Y país por país yo le voy a decir la razón por la cual han ido a la abstención. Cuba está en un momento en el que quiere atenuar lo que llaman sanciones de Estados Unidos, aumentar el número de personal de Estados Unidos en el consulado y en la embajada cubana, y para eso ha optado por una posición que es una posición de hipocresía diplomática, de decir me abstengo en lugar de apoyar, después de que apoyó. Porque públicamente, en cuanto se produce la invasión, Cuba hace público un apoyo a través de Díaz-Canel y de otra gente. Segunda cosa, y además viene Venezuela. Venezuela, el apoyo no puede ser más directo, o sea que eso no es mi caso a considerar, es el país más marcado como rusófilo, como socio de la dictadura rusa en las Américas, además con anuncios de parte de Putin y de sus representantes de que esa es la plataforma militar más importante que hoy día tiene, y con pruebas concretas proporcionadas por Colombia y por otros países de las capacidades militares que ha implementado en Venezuela el régimen ruso. Respecto a Bolivia, Bolivia está en una situación económica atroz. Acaba de emitir 2.000 millones de dólares en bonos que nadie le ha comprado, y no tiene dinero para comprarse a sí misma y generar un rollover, la bicicleta. Entonces necesita negociar lo mismo que Argentina con el Fondo Monetario Internacional y con el sistema mundial, que en caso de que apoye directamente a Rusia, pues va a terminar perdiendo la cuestión económica y van a estar en una crisis peor que la que tienen. Bolivia y Argentina, por razones de negociación económica, se han puesto en la posición que ellos creen de neutralidad, que es la de decir que se abstienen. Pero yo quiero insistir en algo. ¿Y El Salvador? La abstención es una forma de respaldo al régimen ruso. Pues, La abstención es una forma de no estar en la defensa de la libertad, de la paz y la seguridad internacionales, y son tanto o más censurables los países que se han puesto en esa línea de hipocresía que los que han apoyado directamente a Rusia. y El Salvador nos llamó la atención que también Nayib Bukele se abstuvo en vez de condenar. Bukele está jugando una política internacional de confrontación con los Estados Unidos, y en ese sentido ha debido tener el criterio de que poniéndose en esta posición podía no apoyar a ninguna de las partes. Pero quiero insistirle, abstención no quiere decir neutralidad, abstención quiere decir complicidad hipócrita y cobarde con el agresor. Señor Carlos, vamos a hacer la pausa. Al regreso quiero conversar con usted dos puntos importantísimos. Uno que, bueno, tiene que ver con Venezuela, que Estados Unidos extendió, el presidente Joe Biden, ese decreto que dice que Venezuela sigue representando una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Y el otro punto es
hay expertos, hay analistas que dicen que hay mucha tibieza, que hay mucho temor de hacerle frente a Vladimir Putin. Al regreso, analizar esos dos puntos importantes, pero luego de esta pausa que nos corresponde a esta hora. Gracias, señor Carlos, por estar con nosotros. Seguimos en la mañana de BTV con el señor Carlos Sánchez Berzaín. Dejaba dos preguntas al aire. Uno, que hay algunos analistas que indican que ha sido tibio la reacción del mundo contra Vladimir Putin. Uno dice que por temor, otros dicen que hay muchos intereses detrás de todo esto. ¿Qué opina usted? Yo creo que la reacción de la OTAN y de Estados Unidos respecto a la invasión de Putin a Ucrania es prudente porque está en curso la posibilidad de una conflagración atómica, de una conflagración nuclear. No ha habido un momento más crítico que este, después de la Segunda Guerra Mundial, para una conflagración global. Hay quienes sostienen que esto podría generar la Tercera Guerra Mundial, pero si usted observa el escenario, la Tercera Guerra Mundial ya está en curso. O sea, el escenario bélico es Ucrania, pero el escenario de la confrontación económica y del estado de preguerra, como se denomina en el derecho internacional, es mundial. La OTAN está preparada, Estados Unidos ha desplazado tropas, las sanciones que se están imponiendo a Rusia son verdaderamente inhabilitantes y la economía rusa se ha desplomado, la banca rusa está en quiebra, los bancos están cerrando y todo en el curso de una semana. O sea, yo creo que la prudencia en materia de una crisis de esta dimensión, ya le digo que no tiene precedente, no es una mala actitud, no es una mala política y no debe ser confundida con debilidad, porque Alemania ha anunciado un rearme, Estados Unidos ha hecho unos desplazamientos estratégicos importantes, el Japón ha apoyado con dinero y con recursos militares a Ucrania y lo lamentable es que la lucha armada está circunscrita a la defensa del pueblo ucraniano solo, porque razones políticas harían que si la OTAN interviene o que si Estados Unidos interviene militarmente, esa ya es la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ahí la prudencia no es una mala señal. El grado de dificultad, de nuevo, es que el pueblo ucraniano está combatiendo físicamente solo, aunque completamente apoyado en lo económico, en los insumos militares y en la batalla comunicacional a nivel mundial. Ya de hecho, JP Morgan está diciendo que Rusia se encamina a un colapso económico como el de 1998, cuando ocurrió aquel impago, y que el Producto Interno Bruto estaría un desplome cerca del 11%. Bueno, por supuesto, el colapso económico ya es un hecho en Rusia. De hecho, creo que se mantiene la bolsa cerrada, si no me equivoco, y pues, ¿hasta cuándo puede aguantar Vladimir Putin esta acción? Porque por lo que se ve sigue adelante, por lo que decía Manuel Macron ayer, que lo peor está por venir luego de la llamada telefónica que hizo con Vladimir Putin. Bueno, la insistencia en la comisión de estos graves crímenes por parte del dictador Putin pone en riesgo a todo el mundo, porque además le quiero recordar que frente a las medidas económicas que obviamente están paradojizando y causando daños increíbles a Rusia, el canciller de la dictadura rusa dijo que la respuesta a eso era la opción nuclear. Entonces ahí estamos, es un momento de gran tensión en el que hay que esperar lo mejor, pero hay que estar preparados para lo peor. Fíjese, ayer conversábamos con un analista y antes de pasar al tema de Venezuela, nos decía que detrás de todo esto estaría China, pudiera estar China. Y veo hoy un reportaje de Infobae, este portal informativo de Argentina, y dice Putin el títere, Xi Jinping el titiritero. Mire, yo creo que la agresión que comete Rusia sobre Ucrania y esta crisis mundial ha puesto a China en una posición muy particular. China es una dictadura que está reclamando el liderazgo, primero el grupo dictatorial y después del mundo. Y el liderazgo económico es mucho más grande que el que tiene Rusia. Pero si China apoya en este momento a Rusia,
va a quedar subordinada geopolíticamente y eso no le conviene. Mm, Yo no creo que China sea el titeretero, lo que yo creo es que China va a tratar de ser el mediador, va a tratar de tomar una tercera posición porque es lo que le conviene tanto a sus negocios como a su proyección geopolítica. A China no le conviene subordinarse y no lo ha hecho históricamente y yo no creo que lo hará. No le conviene subordinarse al poder dictatorial ruso porque Rusia es un país más pequeño, dependiente en relación a China sí, ok. y no disputa el liderazgo con China. Me robo 30 segundos, bueno, a ver si lo podemos resumir de esa manera. Joe Biden reafirma que Venezuela representa una amenaza extraordinaria e inusual. Es como extender esta orden ejecutiva de 2015. ¿Qué nos puede decir, señor Carlos, para terminar? Bueno, Venezuela es la plataforma principal de la dictadura cubana y además de ser el narcoestado principal conectado con el narcoestado de Bolivia y de Cuba y de Nicaragua, representa la mayor amenaza a las democracias y a la paz en la región. Lo recomendable es que, además de la declaración, países como Estados Unidos le empiecen a aplicar a Venezuela el mismo tipo de sanciones que estamos viendo son aplicadas a Rusia. Porque si se replican esas sanciones, la dictadura de Venezuela no dura 30 días. Ojalá, Dios quiera que sí. Gracias, señor Carlos. Un placer, como siempre, para nosotros tenerlo aquí en nuestras Mucho pantallas. gusto.